fin de semana descansando un poquito. Tenemos el gusto de empezar la semana con nuestra conferencia número 11ª. El día de hoy, bueno, como ya están viendo en la pantalla, nos toca tratar un tema bastante importante, muy interesante, como es el tema de la enfermedad pélvica inflamatoria y la evaluación ecográfica de las trompas. Los necesitamos muchísimo, vamos a sacarle el mayor provecho posible porque en las emergencias necesitamos saber muchas veces qué conducta tomar y la ecografía nos ayuda muchísimo para hacer un buen diagnóstico diferencial y orientarnos a un adecuado manejo, muchas veces médico o a veces quirúrgico. Entonces nos va a ser de muchísimo. Tengo el gusto de presentarles. Es el doctor Percy Laura Estaño. El doctor Percy Laura, él es médico ginecobstetra, médico nombrado de nuestro hospital. Labora activamente en nuestra unidad de vigilancia materno-perinatal y ecografía. El doctor tiene múltiples, a pesar de su juventud, tiene múltiples capacitaciones en todo lo que es ecografía ginecobstétrica y Doppler ginecológico, y también tiene un posgrado en medicina fetal. Entonces, al doctor Percy Laura es uno de los jóvenes y bueno, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible a lo largo de esta presentación. Queridos colegas, dejo con ustedes entonces en el uso de la palabra al doctor Percy Laura. Percy, adelante. Okay. Bueno, ante todo, buenas noches. Lo primero que quisiera decir es agradecer al doctor Delgado por la invitación a este curso que me ha permitido mejorar mis conocimientos sobre la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es un proceso frecuente básicamente en la consulta y también en la emergencia. He dividido el desarrollo de la presentación en 3 partes. La primera vamos a hablar sobre generalidades de la enfermedad pélvica inflamatoria. La segunda sobre hallazgos ecográficos en la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Y la otra, no menos importante, las secuelas que deja la enfermedad pélvica inflamatoria, visto desde el punto de vista ecográfico, que es el tema del curso. Bueno, definición. La enfermedad pélvica inflamatoria se refiere a la infección e inflamación del tracto genital superior e incluye condiciones como endometritis, salpingitis, peritonitis, absceso tubárico, absceso tubovárico, en ocasiones incluso pelviperitonitis. Y el hallazgo más frecuente es la salpingitis. Salpingitis es el proceso más frecuente. Importancia. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque es un tema bastante frecuente tanto en la consulta como en la emergencia. Si uno no trata adecuadamente, no ve adecuadamente a la paciente, entonces tiene bastantes secuelas. Estamos hablando de esto de infertilidad, estamos hablando de embarazo ectópico, estamos hablando de dolor pélvico crónico. Es por eso que es importante tratar y manejar a la paciente con enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, respecto a la etiología, ustedes saben que a la cabeza de la etiología está Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. Después hay otros, ¿no?, con menos frecuencia. Respecto a la patogenia, haciéndolo brevemente, tiene 3 vías, ¿no? Una que es vía hematógena, a través de un foco infeccioso lejano, digamos distante, por contigüidad cuando existe un foco infeccioso intraabdominal, pero lo más frecuente es lo que ven acá, ¿no?, por vía ascendente. Cuando la infección empieza en una cervicitis, luego pasa a una endometritis, luego una salpingitis o foritis, formación de abscesos, finalmente puede terminar en peritonitis. Cuadro clínico. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado porque esto lo saben mejor que yo.
Para la exposición vamos a utilizar esta clasificación de Monif que hizo en 1982, que clasifica en 4 estadios, ¿no? Estadio 1, salpingitis sin pelviperitonitis. Estadio 2, salpingitis aguda con pelviperitonitis. Estadio 3, salpingitis con formación de abscesos. Y estadio 4, rotura del absceso. Cada uno de estos tiene algunas características. No siempre se presentan en todos los casos, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Antes de empezar la parte de la ecografía, vamos a recordar un poquito sobre qué es sensibilidad. La sensibilidad mide la proporción de enfermos que son infectados correctamente por una prueba. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar la prueba como si fuera la ecografía. 100 enfermos son sometidos a esta prueba de ecografía. En este caso, si sale positiva, la sensibilidad es 90%. Eso es uno. Y lo otro que vamos a ver también en la exposición es la especificidad. Mide la proporción de sanos que son identificados correctamente por la prueba. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 100 sanos, los sometemos a esta prueba, que va a ser en este caso la ecografía, y los que son clasificados como negativos se refiere a la especificidad. 7 años. Ya con este día ya son 3 días que tiene dolor fuerte inmenso. Hallazgos ecográficos en epiaguda. Más bien acá, la mamá, ¿no? Sí. Jesús, estoy escuchando un audio. Ok, gracias. Esta es una paciente con una salpingitis, como se ve, bastante congestión en las trompas, en el útero, en los ovarios. Se ven un poquito engrosadas las trompas, engrosadas, y una congestión, ¿no? Pero más allá de eso, no se ve. Entonces, salpingitis estadio 1. En la salpingitis con estadio 1, a veces podemos encontrar signos de endometritis. No siempre se ve en todos los casos, ¿no? No siempre se ve. Entonces, la endometritis es una inflamación de revestimiento endometrial. Ecográficamente se puede ver como una acumulación de líquido en la cavidad endometrial, como se ve en la figura, ¿no? Este es el útero, este es el endometrio. En ocasiones, en pacientes con endometritis o estadio 1 de la EPI, se puede observar líquido dentro de la cavidad uterina. Otra cosa que también se puede observar, no en todos los casos, es la acumulación de líquido en el interior y dilatación de la trompa de falopio. Como se ve en la figura, líquido dentro de la trompa, pero las paredes normalmente están conservadas en lo que se refiere al grosor. Igual en esta figura, ¿no? Líquido dentro de la trompa. No siempre se debería que verlo con bastante detenimiento y buscar esto, ¿no? Justo he traído un video para que puedan ver. Esta es la trompita que vemos acá. Esta sombra es la trompa. Está acá en la pared de la trompa. Líquido en el interior. Por favor, fíjense un poquito en esta línea negra, oscura que se ve acá. Este es el anexo y la trompa, ¿no? Lo voy a detener en una parte donde se ve el líquido. Ajá, acá. Esta es la trompa. En el interior se observa líquido. Esta es una paciente que vi hace poco. Justo dije el caso para la exposición, ¿no? Entonces, ahí se ve la trompita, líquido en el interior de la trompa y efectivamente una EPI de grado 1 o en estadio 1, ¿no? Luego de eso viene el estadio 2, salpingitis con pelviperitonitis. Este también es otro video. Vamos a verlo, las trompas. Esta es la trompa que está un poquito engrosada, edematizada. Al fondo incluso se ve un poquito de líquido en el fondo del saco de neuronas. ¿Cómo se ve esto ecográficamente? Bueno, este es un corte transversal de la trompa. Corte transversal de la trompa. En el interior se observa líquido. Entonces, en la etapa 2 vamos a ver engrosamiento de la trompa de falopio. La trompa de falopio normalmente tiene un grosor de 1 a 4 milímetros. Cuando mide 5 o más milímetros, se dice que la trompa está engrosada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo primero, engrosamiento de la trompa, acumulación de líquido en el interior, acumulación de líquido alrededor de la trompa.
y líquido en la cavidad peritoneal, básicamente en el fondo de saco de Douglas. Este es un corte, en este caso, longitudinal de la trompa. Acá vemos la fimbria, el ovario, y se observa líquido alrededor de la trompa. Esto es más frecuente de ver que en el caso anterior, por ejemplo, ¿no? Líquido alrededor de la trompa de Falopio. Líquido en el fondo de saco de Douglas. Este es el útero, la cara anterior, la cara posterior, se observa líquido en el fondo de saco de Douglas. Ahora, yo he visto bastantes informes ecográficos donde ven líquido y a todas las pacientes le pone, ¿no? Epi. Pero hay que ver, ¿no? La sensibilidad de la epi aguda varía entre 37 y 82%. O sea, que no toda colección de líquido es una epi. Y su especificidad varía entre 43 y 90%. Entonces, no es un signo confiable de epi aguda. El líquido en el fondo del saco de Douglas lo vemos con bastante frecuencia, generalmente por efecto de la ovulación. Luego pasamos al estadio 3, salpingitis con formación de abscesos. Vamos a hablar de lo que es el absceso tubárico y el absceso tubo-ovárico. Este es un video de un estadio 3 donde se ve, ¿no? La trompa completamente engrosada, edematosa, igual que el ovario que está al costado. Y secreción purulenta alrededor, ¿no? Entonces estamos hablando de un estadio 3. Ahora, ¿cómo se ve el estadio 3 ecográficamente? Vamos a hablar primero, como les dije, sobre el absceso tubárico o piosálpix. Es la presencia de material purulento en cantidades considerables dentro de la luz tubárica y tiene una serie de características ecográficas. No es un solo signo que vamos a encontrar, sino existen varios signos que vamos a encontrar. El primero que fue descrito asociado a absceso tubárico fue el signo de la rueda dentada. Como se ve en la figura, esta es una rueda dentada porque tiene dientes, y abajo vemos una figura de un absceso tubárico con este signo, ¿no? Aparente una rueda dentada. Entonces, la rueda dentada es un signo definido como una estructura de forma de rueda dentada, obviamente, hipoecogénico, como se nota en la figura, o anicogénico, visible en el corte transversal de la trompa con paredes gruesas. Esto lo saqué de la primera definición que hicieron de rueda dentada en el estudio que van a ver ahí, ¿no? Otra imagen de rueda dentada, ¿no? O de piosálpix, con signo de la rueda dentada. Eso será como indentaciones. El signo de la rueda dentada tiene una sensibilidad de 55% y una especificidad de 95%. Según el estudio que revisé, que dice la sensibilidad y especificidad de la ecografía transvaginal en relación con la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Es un signo bastante confiable. Luego tenemos otro signo que son los septos incompletos. Son tabiques ecogénicos, como se ve acá, es un tabique ecogénico que se origina como una protuberancia triangular de una de las paredes de la lesión, pero que no llega a completar tabique. Por eso se llama septos incompletos o tabiques incompletos. ¿De qué se trata? Se trata de que la trompa, por el proceso inflamatorio, se va engrosando, se va doblando sobre su propio eje y finalmente, es la trompa acá, la trompa se dobla sobre su propio eje y el septo incompleto viene a ser la pared de la trompa que no llega hacia el otro extremo. Los septos incompletos se encontraron en 86% de los pacientes con EPI por ciento y 93% EPI aguda, sino también no son un signo ecográfico sensible o específico de salpingitis aguda. Otro signo que vamos a ver se llama el engrosamiento de la pared. Como se ve acá, ¿no es cierto? Esta es la trompa,
Les dije hace un par de anteriores vistas que la pared de la trompa normalmente mide entre 1 y 4 milímetros. Cuando mide más de 5 o más milímetros se considera que la trompa está engrosada. Como se ve acá, ¿no? Las trompas bastante engrosadas. Otra imagen de engrosamiento de la trompa. Acá está, por ejemplo, bastante grueso. En la revisión que les estoy presentando se dice que encontraron una sensibilidad entre 29 y 100% en pacientes con absceso tubárico en etapa 3, ¿no? Tubárico. Y una especificidad que correspondía entre 90 y 100%. O sea, es un signo bastante importante en el diagnóstico de absceso tubárico. Luego, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver nos vamos a fijar en el contenido de las trompas. Si se han fijado en las anteriores vistas, todas tienen lo mismo, ¿no? ¿Qué vemos? Ecogenicidad mixta. Este es el interior de la trompa. Ecogenicidad mixta o ecos finos que se deben al material purulento. Incluso algunos pacientes pueden presentar esto, ¿no? Nivel líquido-líquido. Líquido de diferentes densidades, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el absceso tubo-ovárico. El absceso tubo-ovárico es una colección de pus que compromete la trompa, pero que va a afectar también el ovario. Es decir, que la colección purulenta va a ir destruyendo tanto la trompa y en algún momento va a destruir también el ovario. Como se ve en la figura, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto ecográficamente? Absceso tubovárico. Se ve un conglomerado donde ni el ovario ni las trompas se pueden reconocer. Ni la trompa ni el ovario, no se puede reconocer, solamente existe una masa anexial. Igual que acá, ¿no? No se puede reconocer la trompa ni el ovario, solamente existe una masa heterogénea. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y será útil el Doppler en el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Cómo vamos a ver cuando le aplicamos el Doppler color? En EPI existe normalmente aumento del flujo sanguíneo, vasodilatación y angiogénesis, ¿no? Entonces, por su posición vamos a ver que en el Doppler color existe un aumento de la vascularización, como se ve acá, ¿no? Aumento de la vascularización en el Doppler color, al aplicar del Doppler color, ¿no? Y en el Doppler espectral se ha visto que existe una disminución del índice de pulsatilidad, índice de resistencia de las arterias uterinas y ováricas. Pero los estudios han demostrado que no existe, o que los datos de pacientes con EPI y sin EPI se superponían bastante, de tal manera que no son útiles clínicamente, ¿no? Nosotros podemos ver ligero aumento, una hiperemia, ¿no? Pero no se puede distinguir de pacientes que están pacientes normales, ¿no? O sea, no hay una clara diferencia, ¿no? Bien, para terminar la exposición vamos a hablar sobre las secuelas. Las secuelas de EPI, como les dije, son varias, ¿no? Infertilidad, dolor pélvico crónico y riesgo de embarazo ectópico. Respecto a las secuelas, básicamente nos vamos a referir al hidrosalpinx, como se nota en la figura, ¿no? El hidrosalpinx es una dilatación de la trompa de falopio con acumulación de líquido que resulta de la obstrucción de la porción ampular. Puede ser unilateral o bilateral. Como acá. Esta es una figura bien bonita sobre el hidrosalpinx, ¿no? ¿Qué riesgos ecográficos vamos a encontrar?
una trompa alargada. La trompa normalmente mide alrededor de 10 centímetros. Trompa alargada. Pared fina, como se ve acá, ¿no? Ya no como en el estadio agudo donde se ve la pared bastante engrosada. En este caso, una pared fina. Moco atrófico. Pedacitos de moco por algunos sitios, ¿no? Moco atrófico. Contenido anecogénico. Como les mostré en las figuras anteriores, en el caso de EPI aguda, el contenido es mixto o con ecos finos. En este caso, básicamente, como se trata de líquido, contenido es completamente anecogénico. Y también, como les dije anteriormente, existen septos incompletos, ¿no? Septos incompletos. ¿Qué otro signo ecográfico podemos encontrar en pacientes con hidrosalpinx? Cuentas de collar. Cuentas de collar, ¿no? Son como nódulos ecogénicos que se proyectan hacia el interior de la trompa, que miden normalmente 2 a 3 milímetros y distribuidos en forma casi simétrica, ¿no? Como cuentas de collar. Estos son la expresión de la destrucción del moco tubárico. Otra imagen de cuentas de collar en pacientes con hidrosalpinx, ¿no? ¿Cómo se ve al microscopio? El moco atrófico, ¿no? Como hemos visto. El signo de cuentas de collar, según el artículo, el primer artículo sobre hallazgos ecográficos, que dice que se presentaron en 57% de pacientes con enfermedad crónica y ningún paciente con enfermedad aguda. Bueno, para terminar, la imagen del hospital, donde hay bastante gente todos los días. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Hola? Sí, gracias, Percy. Muchas gracias. Ahora vamos a esperar esto. Vamos a esperar las preguntas de nuestro auditorio. Directamente, por favor, desconectando su micrófono o a través del chat. Ya, desconecto mi micrófono. No, no te preocupes. Estoy pidiendo a nuestros amigos participantes que ellos desconecten su micrófono para que puedan hacer la pregunta. Ya. Entonces, creo que ha estado bastante interesante y creo que con todos estos signos que tenemos, bueno, es posible acercarnos bastante al diagnóstico sin tener que llegar a una tomografía, ¿verdad? Que nos complica porque es mucho más difícil de que una paciente se lleve a cabo, ¿no? Porque muchas veces en la emergencia, ante la duda, sobre todo como son pacientes que vienen muchas veces por el servicio de cirugía general, el cirujano opta casi siempre por pedir una tomografía. Pero miren cómo nosotros, como el doctor Percy nos ha ido enseñando diferentes signos que nos permiten acercarnos bastante al diagnóstico con solo una ecografía transvaginal, que es para nosotros los psicólogos mucho más accesible, mucho más fácil de hacer y que casi todos lo tenemos en nuestras emergencias, frente a lo que supone pues tener que trasladar a la paciente a que se haga una tomografía y el costo de la misma, ¿no? Y luego esperar a que en 24 horas lea el resultado el radiólogo. Entonces es importante, es muy importante. Estimados colegas, a ver, ¿quién tiene alguna duda? ¿Quieren que se aclare algo? Esperamos sus preguntas. Tenemos bastantes pacientes en las emergencias, ¿verdad? Percy, tú que Sí, haces bastante pacientes, ¿no? Claro, bastante pacientes, ¿no? Y la ecografía básicamente primero es lo que siempre decimos, ¿no? Primero es el examen clínico y la ecografía nos ayuda básicamente a confirmar nuestra sospecha, ¿no? Nuestra sospecha. Entonces, nos da una seguridad para manejar a la paciente también, ¿no? Perfecto. Tenemos acá, a ver, un segundito.
Un segundito. Me decía Jesucito que había algunas preguntas en el chat, pero no veo ninguna. Allá, acá tengo. Acá tengo. Está muy bien, ya encontré las preguntas, que las vamos a plantear al doctor Percy. A ver, de Víctor Valer, dice, ¿la ecografía es determinante, doctor, para el diagnóstico de EPI? ¿Qué le contestaría? Claro, o sea, dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, en un estadio 2, perdón, en un estadio 1, solamente salpingitis, en algunos sitios no le piden ecografía, le dan su tratamiento, y si persiste la molestia, el dolor, entonces recién le hacen una ecografía, ¿no? Pero nosotros que hacemos ecografía, yo veo a una paciente con dolor, entonces lo primero que hago es le tomo una ecografía. Me ayuda bastante, ¿no? Pero si no hay, tampoco no es, se puede manejar pacientes sin la ecografía, ¿no? Eso es en estadio 1. Pero ya si yo tengo una paciente con peritonitis, sospecha de absceso, etcétera, definitivamente la ecografía nos va a ayudar bastante, ¿no? Lógico. O sea, podríamos concluir, Percy, de que más que para el diagnóstico de EPI, la ecografía nos resulta muy importante para ver en qué estadio se encuentra, ¿no? Para ver el Claro, estadio adecuado de la paciente, porque claro. Como del le decía, estadio ¿no? depende el manejo, Claro, ¿no? como le decía, Porque, ¿no? En algunos lugares tienen como protocolo darle tratamiento en estadio 1, por ejemplo, ¿no? Le dan un tratamiento y si no le calma, recién le hacen una ecografía. Pero yo particularmente a toda paciente con dolor, si tengo a la mano un ecógrafo, pues le hago la ecografía. Si no sí, tengo a la sí, mano un ecógrafo, pues le doy su tratamiento y después la veo, ¿no? Más o menos, porque la clínica también es importantísima, pues, ¿no? es la idea, estimados colegas, porque nosotros en el hospital tenemos la posibilidad de tener el ecógrafo a mano, entonces todas nuestras pacientes que tienen sospecha o ya el diagnóstico de EPI tienen una ecografía transvaginal a fin de definir sobre todo el estadio, porque si encontramos un complejo tubárico o tubovárico, una colección, la paciente pasa a ser quirúrgica, el manejo es quirúrgico. Muy bien, otra pregunta de Johanna Rangel nos dice, ¿podría repetir en todo caso, doctor Percy, cuál es la medida del ancho de la trompa? El grosor de la trompa. El grosor de la trompa es más o menos entre 1 y 4 milímetros. Por encima de 5 o más milímetros se considera que la trompa está engrosada, ¿no? Como hemos visto ahí voy a repetir la figura, como hemos visto, la trompa engrosada tiene alta sensibilidad y especificidad en caso de absceso tubárico y absceso tubovárico también, ¿no? Muy bien, de Henry Poma. En caso de hidrosalpinx bilateral, ¿qué experiencia podría comentarnos sobre el manejo? Hidrosalpinx bilateral, ¿y qué experiencia podría comunicarnos sobre el manejo? ¿Qué experiencia sobre el manejo? Bueno, lo primero es antibiótico terapia, ¿no? Yo particularmente lo manejo así, antibiótico terapia. Si no le pasa con eso, pues no queda otra cosa, ¿no? Que hacer la cirugía, pues, ¿no? Uh-huh. Importante, y acotar de repente allí de que depende también del deseo reproductivo de la mujer, ¿no? Porque mujeres que están buscando embarazarse y, bueno, esas trompas están dañadas, ese líquido se dice que es embriotóxico. Entonces, antes de un procedimiento de fertilización asistida, como una fertilización in vitro, es mejor sacar esas trompas, ¿no? Porque ese líquido se describe que es embriotóxico. En este caso sería quirúrgico. Claro. Bueno, la doctora Luz Arias nos escribe, buenas noches. En las presentaciones anteriores nos mencionaron que las trompas son estructuras no visibles en la exploración ecográfica. Sin embargo, en la presentación de hoy se menciona que la visualización con un grosor mayor de 5 milímetros es compatible con él. ¿Hay algún punto de reparo que nos permita identificar con seguridad la trompa? No, o sea, como le han dicho seguramente en las exposiciones anteriores, normalmente las trompas no se ven.
no se ven, ¿no? A veces podemos ver cuando, por ejemplo, existe ovulación, parte de las fimbrias, parte de la parte del tercio externo, digamos, de la trompa, ¿no? Eso es lo que podemos ver en ocasiones cuando existe el líquido que nos da como un contraste, ¿no? Pero normalmente las trompas no se ven. Ahora, cuando nosotros sospechamos abscesos, y eso sí, pues, ¿no? Si yo tengo la sospecha de un absceso, entonces, ¿qué hago? Veo cómo es el contenido, veo qué características tiene, veo si acá por ejemplo, ¿no? Veo si la pared está engrosada o no está engrosada. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vemos la pared engrosada, 6 milímetros, veo el contenido mixto, ecos mixtos, la trompa está alargada, entonces, ¿qué me hace sospechar? Piosalpin, pues, ¿no? Muy bien. De Brenda Guainade, en EPI grado 4, ¿cómo se ve ecográficamente? El EPI grado 4, pues, o sea, primero nosotros tenemos que ver la parte de la clínica, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, si la paciente tiene antecedente de dolor, antecedente de enfermedad, o signos de EPI, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver líquido, pues así como este líquido, ¿no? En realidad esto es la pus, ¿no? Secreción purulenta. Disperso, ¿no? Claro, este mismo líquido lo vamos a ver alrededor de la trompa, alrededor del útero, alrededor en la zona, en la región pélvica, pues, ¿no? Todo este líquido. Líquido. ¿Qué características tiene? Es contenido anecogénico con ecos finos, ¿no? Por la pus. Eso lo vamos a ver por todo sitio, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tenga de pus que tenga la paciente, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Y creo que la clasificación que ha utilizado el doctor Percy es, en mi criterio, la clasificación que mejor nos orienta para el manejo de este tipo de patología, ¿no? El considerar la EPI en estadio 1 también se le considera leve, la 2 es moderada, la 3 es severa y la 4 es muy severa. Entonces, si nos damos cuenta, acá, a partir del estadio 3, o sea, cuando ya hay una colección, el 3 y 4 son quirúrgicos. A diferencia de la anterior clasificación que lo hacía Novak, donde había clasificación de estadio 3A, 3B, según el tamaño de la masa anexial. Si era menor de 4 centímetros, se decía que podía ser tratamiento médico. Si era mayor de 4, era tratamiento quirúrgico. Entonces, si se fijan, esta clasificación ya no dice eso. Esta clasificación simplemente es estadio 2 o estadio 3. Y el estadio 3 no interesa el tamaño de la masa, es quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha visto que si bien es cierto que las masas menores a 4 centímetros se pueden controlar médicamente, pero las secuelas a largo plazo son mayores que cuando recibe tratamiento quirúrgico. Entonces, si tengo una masa anexial menor a 4 centímetros, puede ser que yo la solucione con tratamiento antibiótico, pero esa mujer a largo plazo hace más síndrome adherencial, más dolor pélvico, más embarazo ectópico y más infertilidad. Por lo tanto, el consenso actual es de que toda absceso tubárico o absceso tubovárico, aunque sea menor de 4 centímetros, idealmente el tratamiento es quirúrgico y si es laparoscópico, mejor. Entonces, esta clasificación es muy interesante y muy bonita porque nos permite ir dando un manejo adecuado, como ha mencionado el doctor Percy. Percy, tenemos de Ana María Soto, dice, en el dolor pélvico crónico, ¿cómo se podría utilizar la ultrasonografía o qué buscamos, qué utilidad le daríamos? El dolor pélvico, uy, ese es un tema bastante amplio, ¿no? Lo primero que buscamos es alguna patología, ¿no? A nivel del útero, los ovarios, los anexos, ¿no? Cuando es patología crónica, pues generalmente está asociado a endometriosis, ¿no? Es una de las causas principales, ¿no? Signos de endometriosis. A veces se ve, otras veces no se ve, ¿no? Me imagino que va a haber una clase sobre endometriosis, ¿no? Muy bien. Patología anexial, eso lo vamos a ver justamente el día de mañana. Estimados colegas, ¿alguna otra duda, otra inquietud?
Buenas noches, doctor Laura. ¿Podríamos encontrar algún signo que nos pueda hacer diferenciar el diagnóstico de una apendicitis o plastrón apendicular con una enfermedad de trompa del lado derecho? Ya, bueno. Excelente pregunta. Eso es lo que casi vemos yo que hago guardia, pues hago más. Todas las semanas veo eso, ¿no? ¿Será un absceso tubovárico? ¿Será un absceso apendicular? ¿Qué será? Entonces, ¿ahí qué nos ayuda? La clínica, pues, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a una paciente, ¿cuánto tiempo tiene de enfermedad? Un día, 2 días. Signos, ¿come o no come? ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Entonces, ahí la clínica nos ayuda bastante, ¿no? Ahora, estos signos, como les he mencionado y les he básicamente traído las estadísticas, que es lo que más me importa, ¿no? No hay ningún signo en EPI que sea 100% sensible y específico, ¿no? ¿Entiende? Entonces, uno tiene que buscar con la parte clínica y, y ayudarse de la ecografía. Si son signos así como el signo de la rueda dental, nos orientan bastante hacia enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, muchas veces nosotros ingresamos a sala de operaciones, a veces entran los cirujanos y nos llaman, ¿no? Se trata de un absceso tubovárico, o nosotros los llamamos, ¿no? Se trata de un apéndice, ¿no? En realidad es un trabajo conjunto entre las dos especialidades, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, colegas? Diferencia ecográfica, nos preguntan Carlos Fernando Campos, diferencias ecográficas del absceso y el endometrioma. Absceso y el endometrioma. No, ese es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿eh? No es fácil de determinar cuál es sobre todo cuando hablamos de ¿cómo se llama? De absceso tubárico o tubovárico, ¿no? Es un poco difícil de determinar, ¿no? Básicamente nos orienta a la clínica, pues, ¿no? Por ejemplo, en la endometriosis, ¿qué vemos? Lo mismo, ¿no? Imágenes quísticas con ecos finos al interior. En el absceso tubovárico también vemos lo mismo, ¿no? Solamente que vemos, ¿qué vemos? La parte clínica, ¿no? La endometriosis generalmente está asociada a dolor pélvico crónico, ¿no es cierto? La enfermedad no es un día, 2 días, una semana, es bastante tiempo, ¿no? Para que se forme un endometrioma, la paciente tiene que tener bastante tiempo de enfermedad, ¿no? Eso es lo que nos ayuda bastante. Ahora, algo que nos diga específicamente, esto es un absceso tubario y esto es una endometriosis, no hay, ¿no? No hay. Es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Muy bien. Bueno, mi querido Percy y mis queridos colegas, la verdad que te felicito, Percy. La presentación ha estado bastante orientada y bastante sistematizada. Creo que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, a pesar de ser un tema un poquito complejo desde el punto de vista del ultrasonido, creo que nos has detallado y lo has, como diríamos, desmenuzado de una forma que nos ha quedado claro qué es lo que tenemos que buscar y la importancia del ultrasonido en esta patología. Bueno, quisiera agradecerte a nombre del servicio, del departamento, de todo el equipo donde tú formas parte. Y bueno, a mis queridos colegas que están conectados con nosotros hasta esta hora, también agradecerles por estar con nosotros. Ya vamos 11 días, esta fue la clase número 11. Gracias por su dedicación, por su empeño. De verdad que nos motiva verlos a todos ustedes conectados para seguir poniendo todo nuestro empeño para que esto salga de la mejor manera. Bueno, en tal sentido nos despedimos y nos vemos el día de mañana a esta misma hora. Mañana tenemos una conferencia muy interesante, muy bonita. Estará con nosotros el doctor Moisés Guamán, que es un ícono del ultrasonido en nuestro país.
nos va a hablar sobre la patología anexial, los criterios IOTA en la evaluación ultrasonográfica del ovario. Así que a descansar porque mañana también tenemos una noche larga donde vamos a tratar de aprovechar muchísimo. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, doctora Lucecita, doctor Ferruso, doctora Katiuska, hasta mañana. Doctora Carmen, doctor Barretito, qué gusto verlo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Cuídese. Chao.